Estamos ahora en comunicación con Diego Giacomini, economista, profesor de grado, director de la consultora E² Economía y Ética, fue socio intelectual de Javier Milei durante 15 años, entre el año 2005 y 2019. Escribieron juntos 4 libros y el último en 2019 titulado Libertad, Libertad, Libertad. Y fue quien acercó al nuevo presidente a las ideas libertarias de la escuela austríaca. Muy buenos días, Diego Giacomini. Jorge Fontevecchia te saluda. Este fin de semana, un economista importante, porque además es uno de los asesores del presidente, me refiero a Fausto Espotorno, sostuvo que el programa de Caputo es de transición y que después viene uno más mileísta. Vos que has sido uno de los primeros que siempre marcabas que Milei no estaba llevando adelante el plan económico que de alguna manera defiende o sintetiza como escuela austríaca. ¿Qué opinás de lo que dijo Spotorno? ¿Te parece verosímil? ¿Crees que sí, que va a haber un cambio de programa económico más mileísta en un futuro cercano? Mira, yo creo que yo diciendo con lo que dice mi amigo Fausto, está equivocado y lo afirmo porque hay información asimétrica. O sea, en este sentido, Fausto tiene infinitamente menos información de la que tengo yo por una cuestión lógica. Empecemos por lo fiscal. No es el plan del Toto Caputo, es una transformación mal hecha de un plan fiscal que está en nuestro libro Libertad, 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 que el plan fiscal lo hice yo 100% en 2018, que después a lo largo del 2020, a lo largo de todo el 2020, le traté de explicar a Javier que ese plan no iba a andar bien. ¿Y por qué digo que es una transformación mal hecha? Primero, porque le falta toda la otra parte del plan, que el plan de ajuste del gasto venía acompañada con una fuerte esquema de baja de impuestos desde un comienzo, porque vos tenías que ajustar el gasto, pero al mismo tiempo bajar impuestos para incentivar al sector privado a que desde el momento cero invierta para ver si podía haber con la baja de impuestos funcionar como un edulcorante para que haya inversión y una suba de la inversión compensara la baja del gasto, para evitar justamente que el nivel de actividad se destrozara como se destrozó. Bueno, esta segunda parte no la hizo, es más, hace un ajuste del gasto, pero con suba de alícuotas e incremento de impuestos, con lo cual se vuelve ultra recesivo, porque baja el gasto por un lado y sube los impuestos por el otro. Por eso una transformación mal hecha. Pero además, yo le había tratado de explicar durante el 2020 que cometía un error al pensar que el ajuste del plan motosierra lo iba a pagar la casta y no la gente o el sector privado. ¿Por qué? Porque le explicaba, si vos le cortás los recursos a los gobernadores, que no son la madre del problema, el problema del gasto está en la esfera nacional, más que en la esfera provincial, porque es muy sencillo, las provincias gastan 16% del PBI, pero pagan salud, o sea, los médicos, enfermeras y hospitales, pagan educación, los colegios y los maestros, pagan seguridad, los policías, los patrulleros, las comisarías, las motos, y pagan justicia, los juzgados, los jueces, los secretarios de juzgados, salvo los federales. Todo eso lo paga provincia. Son 16, es el 45% del gasto, y encima el último año habían cerrado con un déficit de menos 0.5, nada más. Y como si esto fuera poco, hay muchas provincias que tienen sus cajas de jubilaciones, o sea, también pagan jubilación. Y ahí está comprendido provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que son las tres más grandes. Dicho esto, si yo te digo que esos son 16 puntos del PBI y gastan todo eso, y del otro lado Nación gasta 23 puntos del PBI,
en qué gasta Nación, de los cuales solamente 8 son jubilaciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo le decía, si vos le cortás los recursos a los gobernadores se los cortan a los intendentes. Se juntan los gobernadores y los intendentes que sí o sí tienen que hacer frente a todos estos gastos que mencioné. ¿Sabés qué van a hacer, Javier? Me lo explicaba. Te van a hacer revalúos, la provincia te va a subir el impuesto inmobiliario provincial, te va a subir la patente provincial, te va a subir ingresos brutos. Y el intendente te va a subir las tasas, las intendencias que tengan las patentes te van a subir la patente y te van a inventar tasas, con lo cual el ajuste lo va a pagar la gente y no la casta. ¿Por qué explico todo esto, Jorge? Para que veas que tengo profundo conocimiento, que no es como dice Fausto, sino, como digo yo, el plan fiscal no es nada de Caputo y es todo de Javier Milei. Y la responsabilidad de que el plan fiscal termine como termine será del presidente, no del ministro de Economía. Cuando vamos a la esfera monetaria, también es un engendro mal hecho y mal transformado de cosas que escribimos en el pasado juntos. ¿Por qué digo esto? Porque no le cabía otra posibilidad de no convertirse en un engendro mal conducido y que lleva malos resultados si vos mantenías el cepo desde el primer día, porque vos al mantener el cepo desde el primer día, los exportadores siguen liquidando en el Banco Central. Y al seguir liquidando en el Banco Central tiene que emitir pesos para comprar los dólares de los exportadores. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central no tiene control sobre la cantidad de dinero. O sea, cuanto más dólares le traigan, tiene que emitir más pesos para comprarlos, después tiene que emitir más pases y más bopreales. Y cuando eso se vuelve enorme, tienen que inventar un engendro y pasar la deuda del Banco Central al Tesoro, lo cual el Banco Central pagaba 3.2 de tasa, el Tesoro paga 4.5, pero el problema es que los intereses del Tesoro son gasto público. Entonces, te meten en una dinámica mirada para adelante, que es cada vez más gasto público, cada vez más necesidad de ajuste, porque vas a gastar más porque tenés que pagar más intereses. Entonces, ¿qué sucede? Este programa monetario, que no abrió el cepo, que sigue la obligación de liquidar en el Banco Central y que tiene política monetaria endógena y impide que haya control sobre la cantidad de dinero, impide que haya ancla nominal. Y entonces, por un lado está el discurso del presidente en el IAEF que te habla de ancla nominal, cuando el ancla nominal no existe, porque la cantidad de dinero se reproduce constantemente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que entonces tiene que recurrir a un ancla dinámicamente inconsistente, que es el 2% del crawling peg, que él mismo dijo que él fijó el tipo de cambio. Entonces, como verán, todo lo monetario también es de Milei. No tiene... Toto Caputo es una figurita pintada en todo esto. Por eso digo que tanto lo monetario como lo fiscal es responsabilidad del presidente, que es economista. Diego, hay algo que me gustaría que nos explicara relacionado con lo que vos decís de la incongruencia, en que había que bajar los impuestos para que el efecto de la baja del gasto no sea recesivo como lo fue, sino que la baja de los impuestos hubiese generado un boom de inversiones y de actividad que equilibrase el efecto recesivo de la baja del gasto. Ahora, si hubiera hecho eso, hubiera solamente bajado el gasto y no subió los impuestos, hubiese tenido déficit fiscal, porque para tener... Obvio. Y entonces vos lo que planteabas era eso, reducir el déficit fiscal gradualmente a lo largo de 1 o 2 años. No, yo lo que digo es que esto la gente lo tienen que entender. Desgraciadamente Argentina hace las cosas mal hace 15 años, para poner una fecha arbitraria. Entonces, ¿qué sucede? Que uno haga un plan y dice, bueno, este plan A es mejor que el plan B, no quiere decir que el plan A
hubiese terminado bien y haber dado buenos frutos. Probablemente yo estaba a favor, recomendaba abrir el cepo del primer día, echarle la culpa al gobierno anterior, cosa que estaba bien, porque, a ver, si todo el mundo sabe que Massa había sido el peor ministro de Economía de la historia y que había emitido 10 puntos del PBI, por decir, no hay otra resolución posible que aumente, que salte el tipo de cambio, que se acelere la inflación. Pero salta el tipo de cambio, se acelera la inflación, el primer día le echa la culpa a Massa. Ok, se arma un problema macroeconómico, pero a cambio de ganar algo. ¿Qué es ganar algo? Ganar, abrir el cepo y que la política monetaria deje de ser endógena y vos tratar de controlar la cantidad de dinero. Esto no quiere decir que iba a terminar bien. Quiere decir que técnicamente te abría un abanico de posibilidades de intentar hacer las cosas bien sin saber si el resultado iba a ser bueno. Esto es un engendro. Entonces, es un engendro que no obtiene cosas positivas en términos dinámicos en el mediano y largo plazo. Por eso yo digo que el gobierno de Javier Milei, para mí, está transitando, y la última semana fue descarnadamente cierto, está transitando lo mejor que puede dar en esta época del año, junio, mayo, julio, donde puede mostrar que el índice de inflación por lo menos sigue bajando. Pero, ¿qué sucede? Mirando para adelante, a partir de lo que expliqué, existe el riesgo de que la inflación encuentre un piso, ese piso no sea perforado y termine en términos dinámicos para adelante en el mediano plazo teniendo un comportamiento en forma de U. O sea, la inflación encuentra un piso que no perfora, el nivel de actividad tiene forma de L y está transitando la pata de la L de abajo, pero ahora hay desequilibrio monetario, porque como sigue emitiendo, la producción de oferta de base monetaria, la producción de dinero, excede la performance, el comportamiento de la demanda. Entonces se está alimentando un desequilibrio monetario, con lo cual, más adelante, está el riesgo que salte el tipo de cambio. Cuando salte el tipo de cambio, enseguida va a subir los precios mayoristas. Después se va a volver, si sucede, se va a acelerar la inflación minorista. Y eso va a impactar negativamente en el nivel de actividad, si aconteciera. Y todo esto emerge de que tanto como expliqué en el área fiscal como en el área monetaria, es un engendro porque se va haciendo a los ponchazos por no haber tomado las decisiones correctas desde un principio. Vos cuando analizás diciembre y enero es un aquelarre monetario macroeconómico que no tiene nada que ver con lo que vino después en febrero, marzo y abril, lo cual te pone descarnadamente sobre la mesa la ilustración de que no tenían plan, no hubo plan desde un comienzo y se perdió una gran oportunidad de intentar hacer las cosas bien para ver si tenían la suerte de que algo positivo pudiera salir. Porque, a ver, que la inflación baje al ritmo que está bajando, de la mano de un PBI que cae, por decir, al 9%, con el dato del INDEC de marzo, limpiado el rebote estadístico del campo. Porque la economía argentina, a nivel de actividad, está partida en 3 pedazos hoy en día. Tenés un 5% que está creciendo en serio, que son minas, canteras, petróleo, etcétera, etcétera. Después tenés otro 10% de la economía, que es el campo, llamémoslo el campo, que no está bien. Rebota estadísticamente. ¿Por qué? Porque el rebote estadístico lo subsidia la sequía del año pasado. Como el año pasado fue muy malo
la cosecha. Este año, con una cosecha mediocre, estadísticamente rebota mucho. De hecho, según el IGA de Orlando Ferreres, en abril, miren cómo será que tengo razón, el campo creció 70%. Y todos sabemos que el campo perdió 35-40% de rentabilidad en estos meses. O sea, no está bien. Estadísticamente rebota porque compara contra el desastre del año pasado. Y después tenés 85% de la economía que derrapa mal. ¿Qué es? Comercio, construcción, industria manufacturera e intermediación financiera. Todo eso está cayendo al 10, al 15, al 20 y casi al 30%. Y esos son los grandes generadores de empleo. Entonces ahí te encontrás con otro fenómeno, que también de vuelta está la miopía del gobierno. ¿Qué sucede? Están aumentando las suspensiones, están aumentando ya el desempleo. Entonces, ¿qué fenómeno tenés? Tenés el fenómeno del sindicalista que dice, bueno, antes tenía 10 obreros en la planta X perteneciente a su sindicato y ahora tiene 7. Los 7 que siguen teniendo laburo se preocupa para que le corran a la inflación. Y es lo que resalta Milei, ¿no? Miren, están empezando a recuperarse los salarios. Y la verdad es que, y entonces va a aumentar el consumo, te dice el gobierno, y entonces vamos a salir con forma de B. Corrección, dejemos la miopía analítica, porque si antes había 10 trabajadores con empleo y ahora hay 7, los 7 que quedan pueden correr la inflación de atrás y peleársela. Pero hay 3 que pasaban a tener 0 ingresos, con lo cual toda la masa salarial hoy en día es peor que la que había hace 6 meses atrás, con lo cual el consumo no va a aumentar. Ahora, dicho sea de paso, si jugamos a ser austríacos, realmente monitorear y esperar que la recuperación sea en base al consumo es como que en la cancha de Boca esperen goles de Aimar, Gallardo o el Beto Alonso. O sea, Diego, la escuela austríaca espera que el rebote venga de la mano de la inversión, que dicho sea de paso, el gobierno de Milei tiene hasta ahora, hasta abril, los peores guarismos de inversión de los últimos 4 gobiernos. Diego, te quiero hacer una pregunta a Fernando Meaños. Diego, buen día, ¿cómo estás? Recién decías, Luis Caputo es una figurita pintada, porque en realidad las medidas, las decisiones, las toma el propio Javier Milei. ¿Qué expectativas tenés con el inminente ingreso de Federico Sturzenegger al Gabinete Nacional, sobre todo porque se habla de una agenda de desregulación y de modernización de la economía en paralelo a lo macro, pero que podría ser útil para el incentivo a las inversiones? Mira, yo creo que Federico Sturzenegger es un gran ministro de Economía para un país como Suiza. Uh-huh. Creo que te contesté, ¿no? Su nexo y su conocimiento de la economía real, la Argentina, de las empresas, de los sectores productivos, etcétera, 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 está lejos del que debería ser para una Argentina en esta situación. Uh-huh. Y tampoco te merece alguna confianza que el gobierno implemente con un ministerio aparte esta agenda de regulaciones, digamos. ¿Eso podría tener algún impacto en materia de actividad económica? Mira, yo creo primero, y sigo con lo que me preguntaste de Sturzenegger. Primero hay que ver cómo se le vende a la sociedad eso, porque ¿qué tenemos? A Caputo en un ministerio, a Sturzenegger en otro ministerio, que son 2 figuras que terminaron muy mal en el gobierno pasado de Macri, donde lo que hicieron llegó a muy mal puerto. Entonces, es como que Argentina el próximo Mundial lo juegue con Sampaoli de técnico, con Bielsa, ¿no? Bastante complicado que la gente genere expectativas positivas a partir de esos nombramientos y ese equipo.
¿no? ¿Te parece que ahí va a haber un escenario de conflicto, para empezar, al margen de las políticas, por las personas? No por las personas entre ellos dos, sino porque son dos figuras que ya estuvieron, y lo que hicieron cuando estuvieron fue malo y terminó peor. Entonces vos estás apostando a alguien que probablemente el mercado ya le picó el boleto. Diego, muchísimas gracias. Te despedimos con un poco de humor con esta Shit Money de la Versuit. Te agradecemos el tiempo para con nosotros y te vamos a volver a consultar como siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Acabamos de hablar con el economista Diego Giacomini.